Hola a todas y a todos, soy Jordi Fortià. Gracias por estar en este espacio en el que hablamos de espiritualidad, crecimiento personal y salud holística. Vivimos en una sociedad que nos enseña más a mirar hacia afuera que mirar hacia adentro. Y eso nos dificulta muchas veces conectar con nuestro verdadero ser y conectar con los demás. Precisamente hoy vamos a hablar de la conexión que nos une a todos. Y para ello contamos con Eva Sandoval, coach, conferenciante sobre crecimiento personal, facilitadora e instructora de herramientas para el cambio, instructora oficial en España del método terapéutico PSIC-K, escritora y autora de las obras ¿Y tú qué crees?, de Ediciones Urano, Tu poder ninja, La vida en lucha no es vida, de Ediciones B, y de La conexión que nos une más allá de lo que crees, de Ediciones Urano. Bienvenidos a la era del ser. Eva Sandoval, bienvenida a la era del ser. Muchísimas gracias, Jordi. Un placer estar aquí contigo. Gracias, muchas gracias. Es un honor y una alegría que estés aquí con nosotros. Es un placer para mí. Ya sabes que nuestra conexión ya tiene bastante tiempo Es y me alegro verdad. mucho de estar formando parte de este gran proyecto de la era del ser. Así que gracias a Gracias. ti y gracias a todos. Gracias, Eva. Bueno, antes de hablar un poco de crecimiento personal y de dar alguna píldora a la gente que nos ve, que nos escucha, explícame un poco tu proceso particular, porque tú en un momento dado de tu vida decidiste hacer un cambio radical y te encaminaste en este camino del crecimiento personal, ¿no? ¿Cómo fue ese momento y por qué tomaste esa decisión? Es curioso porque es la primera vez que me doy cuenta, cuando alguien me hace una pregunta, de que en realidad no es solo un momento. Es decir, yo he tenido varios momentos como que puedo considerar como puntos de inflexión en mi vida que me han ayudado a tomar la decisión más importante, que es hacer lo que siento o hacer lo que se supone que he de hacer. O sea, es como que hasta ahora siempre marcaba un punto que fue el inicio, porque era como el más significativo, porque yo venía de una vida muy estándar, venía de trabajar de lunes a viernes, de buscar una relación estándar conocida, de querer ganar dinero, todo ese tipo de cosas. Y el primer cambio que hice, que fue por el año 2008, fue el que yo le llamé mi crisis existencial, ¿no? De darme cuenta de que realmente mi existencia no tenía sentido para mí. Era una sensación como de la vida que es. Y me hace gracia que cuando me hacías esta pregunta esta vez, supongo que también por la conexión que tenemos tú y yo, es que me he dado cuenta de que esto me ha seguido pasando. Lo que pasa es que ha sido como menos radical, digamos, ¿no? Porque ya el cambio grande fue en el 2008 y luego el resto de cambios ya se van haciendo. A mí me da la sensación de que el crecimiento personal, o me gusta más la evolución, ¿no?, del ser, cuando el ser llama y le hacemos caso al ser, cada una de esas crisis van siendo como, se van estableciendo unas bases fundamentales de nuestra existencia y vamos poco a poco comprendiendo quién somos realmente. Entonces, claro, cada cambio siguiente ya está basado ya digamos que tiene otros valores, por tanto, no es tan intenso, ¿no? Como ya sabemos, es verdad, es confianza, ¿no? Y empezamos a tener claro ciertas claves que realmente nos ayudan a que los cambios sean un poco más, anda, mira, pues ya tengo otra crisis, ¿no? Y que ya, mira, ya algo aprenderé de aquí que todavía no sé. Entonces, han habido varias de estas. Y digamos que la más significativa fue la que me ocurrió en el 2008, que fue ese cambio que yo siempre le llamo de una vida totalmente programada a empezar a despertar y darme cuenta de quién era y de lo que realmente yo quería en la vida. Qué bueno. Claro, todos queremos ser, ¿no? Como el título del programa, La era del ser. Todos queremos llegar a ser. Mm. Sí, sí. De hecho, es más, tenemos algo dentro que siempre nos lleva ahí, que esa es la causa de todo sufrimiento. Muchos seres humanos piensan que sufren y que sufrir es malo, pero sufrir no es malo porque nos está enseñando que no estamos siendo, punto. Es decir, que no estamos en el ser, que estamos en o la programación, o la domesticación, o lo que se supone que tengo que hacer, o un montón de cosas que lo que hacen es provocar sufrimiento. Y yo sufro cuando no soy.
claro. Ese miedo o ese sufrimiento nos está alertando de algo, nos está enviando un mensaje. Es como una alarma, ¿no? Que se enciende. Escúchate, ¿qué está pasando en realidad, no? Claro, Entiende lo que está pasando, exacto, siéntelo para exacto. Y transformarlo. así es. Normalmente a lo que estamos acostumbrados es si sufrimos o si algo nos duele, lo que estamos acostumbrados es a tomarnos una pastillita. Es decir, nos han programado para cuando algo nos pasa, siempre queremos encontrar una solución para arreglar el síntoma de aquello que estamos viviendo, cuando en realidad el síntoma es un efecto de una causa. Entonces, es muy interesante darnos cuenta de que esa forma de abordar las cosas que vivimos no es una forma natural. La forma natural es darnos cuenta de que estamos sufriendo, pararnos, ver, contemplar, que es un arte que hemos olvidado totalmente, contemplar qué estoy haciendo, con quién lo estoy haciendo, dónde estoy, qué estoy pensando, qué estoy diciendo, todo ese tipo de cosas que lo que hacen es permitirnos poco a poco volver a alinearnos con el ser. Y por eso es importante no quedarnos en el intento de parar el síntoma, porque eso lo que hace es mata, ¿no? Hay una metáfora muy chula que es la del coche, ¿no? De se enciende la luz de la gasolina y es como, ay, mira, le pasa algo al coche, hay una luz, ¿no? Y llevas el coche al mecánico y te dice, ay, mira, hay una luz. Pues la quitamos, la luz, ¿no? Y entonces le pega 3 martillazos a la luz, desaparece la luz, pero el coche sigue sin gasolina. Entonces, lo que indicaba esa luz es que necesitas ponerle gasolina al coche, o al menos pararlo y no seguir conduciéndolo mientras no tiene gasolina, ¿sí? Así es, así es. Buena metáfora, Eva, buena metáfora. Cuéntame un poco, ¿cuál es tu visión particular del crecimiento personal? A mí que sabes que soy una amante de las palabras, me gusta mucho, creo que son muy poderosas, que contienen muchísimo conocimiento en sí mismas. Crecer, está claro que es hacer, en el caso del crecimiento personal, crecer ahí lo relacionamos con evolucionar, ¿no? Con hacernos más grandes, ya sea cuando utilizamos crecer como físicamente, que crecemos, nos hacemos más grandes, y a partir de cierta edad, pues nos hacemos más sabios, ¿no? Siempre está relacionado con más algo, es decir, con tener más conocimiento sería en este caso. Y la palabra personal es algo que últimamente estoy utilizando menos porque sé y he, bueno, investigado que la palabra persona significa máscara. Persona era una palabra que se utilizaba en los teatros antiguos para cuando no habían sistemas de sonido, utilizaban el personare, que significa para sonar, quiere decir que hacían de altavoz y eran unas máscaras que se ponían para que así la voz se escuchaba más. Entonces, el concepto de persona es algo lo que hace bastante tiempo y sobre todo porque el crecimiento personal incluye una parte de investigación de quién realmente somos, la historia real de la humanidad en sí y muchos conocimientos que ya sabes, porque tú estás mucho también en este mundo y conoces que hay como una historia paralela a la historia que nos cuentan, que es digna de ser contemplada y además de darnos cuenta de que probablemente hay muchas más verdades, ¿no? El famoso ocultismo o todo eso, la verdad que es algo que da mucho conocimiento sobre el ser, o al menos a mí me lo ha dado. Y la persona ha sido siempre ese personaje, que también tiene la misma raíz, que hemos creado y que no es lo mismo que el ser humano. Entonces, hay como una especie de intento de que el ser se separe de su humanidad y se convierta en una persona. Y lo que se entiende como crecimiento personal es que la persona crezca, ¿sí? Y una de las partes de crecer es descubrir, sobre todo, qué estamos generando, qué estamos manifestando, qué estamos creando, ¿sí? Y en esa creación, una de las primeras cosas que nos encontramos es la palabra. Por eso durante mucho tiempo utilicé crecimiento personal y ahora lo utilizo menos por el concepto este de la persona. Y al final lo que mi sentimiento con eso es convertirme en alguien mejor, no en el sentido competitivo, sino en darme cuenta que hay ciertas cosas a nivel espiritual. Creo también que el crecimiento personal está muy relacionado con la espiritualidad, aunque las palabras choquen ahí un poco, pero esencialmente lo que buscamos es una espiritualidad, darnos cuenta
conocernos, sí, el Sí, crecimiento personal se podría resumir en autoconocimiento. claro. Lo que hiciste tú en un momento dado de tu vida, ¿no? Que hiciste un parón y dijiste: "¿Quién es Eva realmente? ¿Qué necesita Eva? ¿Qué quiere Eva? ¿Qué siente Eva?", ¿no? Exacto. Por Y lo que sigo haciendo, Jordi, perdón, Sí, sí, lo que sigo haciendo, porque eso no creo que se haga solamente en un momento y ya está, ¿eh? O sea, yo no. es una cosa que sigo haciendo, es decir, me sigo preguntando muchas veces quién soy, qué hago, y muchas veces he hecho como ese reset otra vez, ¿no? Esa crisis Lo otra vez. importante, Eva, es estar en la senda, porque en la vida vamos pasando diferentes etapas. Nosotros también vamos cambiando, vamos evolucionando, ¿no? No es el mismo Jordi ahora de hace 4 años, no es la misma Eva ahora que hace 4 años, o sea, vamos cambiando, ¿no? Pero lo Totalmente. importante, como tú dices, es estar consciente y estar en la senda, porque como bien decías, en esta sociedad de hoy, luego hablaremos de ello, ¿no? Mucha gente lleva máscara. Claro, nosotros, hablábamos en el primer espacio de despertar la lámpara interior, ¿no? Todos tenemos nuestra luz interior. Lo que ocurre es que mucha gente en el día a día lleva una máscara y eso pues no te permite llegar a esa luz, ¿no? Es un trabajo, como tú dices, de despertar, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué siento de verdad? Luego haremos algún apunte, si te parece, de este tema, pero quisiera saber tu valoración sobre esta sociedad de hoy. Antes de la pandemia, la principal causa o la segunda causa de baja laboral era la ansiedad. Con todo lo que estamos pasando y hemos pasado, ahora entiendo que se habrá multiplicado, no sé, por 2, por 4, por 5 o lo que sea, ¿no? Vivimos, Eva, ¿tú sientes que vivimos en una sociedad enferma? No solo por este tema de la ansiedad, sino por múltiples factores que estamos viendo, ¿no? ¿Estamos en una sociedad enferma? La palabra enferma, o enfermar o enfermo viene de infirmus, que quiere decir no mantenerse firme. Nosotros hace, varios cientos de años que vivimos bajo una estructura que está basada en el consumo y la producción. El consumo y la producción de grandes corporaciones han hecho necesitar mano de obra. La mano de obra es en lo que se ha convertido la mayoría de la población y no nos damos cuenta. Se educan a los niños para trabajar, sin importar ni dónde ni para quién. Entonces, eso está causando que no estemos firmes, que estemos enfermos. Entonces, la respuesta es sí, obviamente, es decir, y quisiera profundizar un poco más para darnos cuenta de que hay una razón para ello, de nuevo, igual que con el sufrimiento y la enfermedad, hay una razón para ello. Es decir, el ser humano no es un ser que naturalmente esté diseñado para despertarse cada día a la misma hora, independientemente si es verano o si es invierno. El ser humano no es un ser que esté diseñado para dedicar su tiempo a otro por un intercambio considerado digno como es el dinero, que es una manera de definir el trabajo. Trabajo viene de tripalium o tripaliare, que significa, era una tortura que se le hacía a los españoles con 3 palos. Es decir, ya hace cientos de años que se está adoctrinando, dogmatizando y programando a través de medios de manipulación, porque ya no se les puede llamar medios de comunicación, ya no, ya estamos en un momento en que quienes han pasado el nivel de la conciencia mínima saben que los medios están sponsorizados por las empresas que quieren vender ciertas cosas. Y eso es sentido común, es decir, sentido común también es uno de los elementos más importantes del ser humano. En la razón por la que la educación está en manos de las corporaciones es porque lo que quieren es hacerte creer una, una serie de cosas para que hagas una serie de cosas pensando que están bien, sin que realmente pienses por ti misma si están bien o no están bien. Entonces, claro que estamos en un momento crítico a ese nivel. Claro que el nivel de ansiedad provoca bajas laborales. Claro que lo que tú llamas pandemia, que yo no lo llamo así porque mi investigación me ha llevado a descubrir que no es una pandemia, es una estafa. Y claro que eso ha provocado muchas más bajas. Mira el concepto de baja, ¿no? Cuando tú dices, o sea, tú estás en alta mientras estás
haciendo estás utilizando tus horas para alguien y estás justificando eso porque necesitas pagar unas facturas. Factura y fractura se parece mucho en inglés. Factura es bill. Bill es be ill, que quiere decir ser o estar enfermo, ¿sí? Es muy interesante realmente hasta qué nivel se ha manipulado al ser humano para que se convierta en un trabajador, es decir, en alguien que se tortura voluntariamente. Ahora sí, en realidad está esclavizado a nivel mental, ¿no? El gran medio de comunicación, como es la televisión, tiene programas. No es ninguna casualidad que se llamen programas, porque están programando. Y hay que desprogramarse. O como decía Ramiro Calla el otro día, hay que desaprender lo que hemos aprendido o lo que nos han enseñado, ¿no? Porque este es un comentario que ya he hecho varias veces en la era del ser. Pero fíjate, Eva, qué diferente sería el mundo si desde pequeños nos enseñaran educación emocional, si nos enseñaran a meditar, que es fundamental, nos dieran clases de relajación, de autoestima. Parece que no interese eso, o parece que no quieren que despertemos, ¿no? Porque a nivel general eso en la educación no se da. Nos enseñan latín, nos enseñan matemáticas, que está muy bien, pero realmente eso al final realmente nos sirve para ser o nos están programando para algo, como tú decías, y no para despertar precisamente. El ser humano, Jordi, nace despierto. Esa es otra de Claro, las claro, grandes. esa es la esencia. Cuando somos niños estamos conectados, pero lo vamos perdiendo. Y una de Por las eso. causas, bajo mi punto de vista, es el sistema educativo, el sistema que nos impone esta sociedad, ¿no? Que Por nos hace desconectar un mm. poco de nuestra esencia, ¿no? Una sociedad que impone unos patrones de mirar hacia afuera en vez de mirar hacia adentro. O sea, cada uno tenemos nuestros dones y talentos, pero nos educan para mirar hacia afuera. Mira a este, mira cómo triunfa este, mira, tengo que ser como aquel, ¿no? Y no nos enseñan a decir, no, no, tú eres único, encuentra tu luz, desarróllala. No nos enseñan eso. Es lo que quería, decir, porque eso es otra trampa, y es otra trampa que viene con las palabras. Hay muchas trampas en la programación. Y por eso he matizado que nacemos despiertos, porque he creído entender, que a lo mejor lo he escuchado mal, que decías que en realidad lo que supuestamente llaman educación, o sea, lo que nos han vendido como educación, lo que hace es no nos ayuda a despertar. Entonces, quería hacer ese matiz porque es importante darnos cuenta de que ya nacemos despiertos, pasamos por un proceso de programación y nos dormimos, y luego obviamente no nos ayudan a despertar porque un ser despierto no se tira 8 horas trabajando para una corporación que se dedica a destrozar el Ganges en la India. Es decir, nadie despierto haría eso, ¿sí? Entonces, es obvio que Exacto. hay una intención para... Pero, o sea, queremos empezar a mirarlo ya como algo lógico y todo, ¿sí? O sea, que debemos empezar a mirarlo como algo, ahora me voy a arriesgar que me gusta, como algo, mm, que tiene sentido para una parte. Es decir, no es que intenten hacer eso porque haya una conspiración, no, porque ellos tienen una corporación y la corporación ha de funcionar, y para que la corporación funcione necesitan quitar a la medicina, em, punto. Es decir, lo que realmente es medicina, es decir, estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? Lo que realmente es medicina, que han sido toda la vida lo que está en la naturaleza, las hierbas, las plantas, el agua, un montón de cosas, el sol, la meditación, pero como forma natural, nadie te la tiene que enseñar la meditación. No es un tema de natural, por ejemplo, aquí en España, como nuestro origen es íbero, por eso aquí existen muchos lugares de culto que tienen que ver con montañas y demás, porque el culto del íbero era a la naturaleza. Cuando el íbero pasaba tiempo en la naturaleza era lo que le devolvía su equilibrio, su medio, meditación. Volvemos otra vez a las palabras, que tienen la misma raíz que medicina. O sea, mira, Jordi, hasta qué punto todo este conocimiento que es propio del ser humano está arrancado para poder tener un puesto de trabajo en el que te den
un premio o que te den una maldita medalla por matar a alguien de otra empresa, porque los países son empresas, ¿sí? Entonces, en muchos sectores hay una se le ha dado la vuelta, pero se ha hecho porque las corporaciones necesitan ganar dinero, y para ganar dinero una corporación necesita mano de obra, volvemos otra vez a lo mismo. Entonces, naturalmente, ¿qué hacen? Dicen: "Necesitamos mano de obra, necesitamos gente que haga que esto funcione", pues nosotros, que también si investigas un poco te das cuenta de que el concepto de escuela pública tiene un origen en los prusianos en la Segunda Guerra Mundial, cuando ganaron la guerra los alemanes y realmente vieron que ahí los prusianos perdieron, siempre ganaban y perdieron un día y le preguntaron que qué había pasado y dijeron que realmente habían perdido porque habían empezado a pensar, entonces habían dejado de matar por matar y habían empezado a pensar por ellos mismos. Entonces dijeron, bueno, para que eso no ocurra, necesitamos que la educación tenga una estructura militar. Si queremos educar a la gente para que haga lo que les decimos, no pueden pensar. Nosotros necesitamos que la gente piense lo que nosotros queremos que piensen. Y ese es el origen de las escuelas públicas. Eh, realmente se puede investigar, está ahí, además, no es una cosa que nadie se inventa, sino que lo puedes encontrar. Lo que pasa es que eso no te lo dicen cuando vas a una escuela. No, mira, es que el origen de esto es militar y por eso no te preocupes si realmente para ir a mear has de pedirme permiso, ¿no? O si vas a estar una hora haciendo una cosa, vamos a cortar y vamos a hacer otra y lo que va a sonar va a ser una alarma para que cambies. No te preocupes si no puedes salir y tienes pinchos en la puerta, ¿no? Porque la educación de esto está basada en algo militar. No, eso, Jordi, no se puede saber a menos que se investigue. Por tanto, todo este tipo de cosas están basadas en que hay unas industrias, unas corporaciones que necesitan, que controlan el mundo y que necesitan mano de obra y por tanto no es una cuestión de que en la educación te enseñen educación emocional o te enseñen meditación. Es cuestión de no separar al ser de su experiencia humana. Claro, Si pero tú estarás de acuerdo conmigo que hay materias que te dan desde pequeño que te desconectan de esa esencia o te hacen desconectar, no fomentan todas, que tú todas. estés conectado. Eso es lo que yo quería Sí, sí, sí. decir. Sí, 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 en eso estamos de acuerdo, lo mismo, lo mismo. Sí, sí. Sí, sí, de hecho, es la intención de la mal llamada educación. Su intención es esa. Mira, contra menos empático seas, o sea, contra más te dediques en un entorno hostil a abusar de otro, más vas a poder ser el CEO de no sé qué empresa. ¿Por qué? Porque te va a importar un bledo que da igual. Echar a la calle a no sé quién, porque la empresa realmente, gracias a esta pandemia, han conseguido potenciar y financiar todas las estructuras basadas en la logística y en la maquinaria y sin darnos cuenta, la gente sigue en puestos de trabajo, están sustituyéndose por máquinas y no se están dando cuenta que ahora ya la mano de obra ya no les sirve, ahora con la maquinaria lo tienen todo más barato. Entonces la gente defiende y tú llamas a algún sitio y ahora ya es muy difícil hablar con un ser humano porque solamente hay máquinas, pero en cambio cuando vas a un sitio y procuras interactuar con empatía, te dicen, no, no, mire señora, llame a no sé dónde que le den hora, ¿no? Es como, pues estoy hablando con una persona o estoy hablando con una máquina, porque si seguimos así, nos van a cambiar a todos por máquinas, que estará bien, porque al final es evolución en el ser, es decir, el ser humano no está diseñado para trabajar para algún tarado que se dedica a financiar guerras, es decir, es así de claro, Jordi, y obviamente para conseguir que hagamos eso, la mayoría de cosas que se enseñan en lo que conocemos como escuelas, que no lo son, en realidad escuela viene de escole, que quiere decir donde está el ocio, vienen de colegios, con legio, con la ley. ¿Sí? O sea, en los colegios lo que se hace es dar asignaturas que a mí me enseñaron quién eran los reyes visigodos, que es que vamos, lo he utilizado, ya te digo, un montón de veces en mi vida. En mis conversaciones siempre salen los reyes visigodos. Y sí, efectivamente, la estructura está diseñada para ya te han puesto a dormir, ahora quieren que te mantengas durmiendo. Sí. Cuando hablas de alquimia interior, Eva, ¿a qué te estás refiriendo exactamente? La alquimia es la capacidad de transformar los metales, ¿sí? Que es algo que físicamente, el alquimista tenía la capacidad de transformar un metal en otro, lo cual
es bastante llamativo. Y la alquimia interior es la capacidad de transformar lo que yo estoy sintiendo y en lugar de pasarlo por los datos y programarlo y procesarlo con lo que me han dicho, yo lo que hago es transformarlo y lo cambio. Transformar quiere decir cambiar la forma y convertirlo en lo que está más cercano a mi ser. Es decir, alquimia es todo lo que es transformación. Interior es porque al final todo lo que ocurre fuera es un reflejo de lo de dentro. Entonces, si yo puedo transformar lo de dentro, se empieza a transformar lo de fuera, lo cual es Claro. fascinante. Esa es la verdadera alquimia, yo, en mi opinión, ¿eh? Y estarás de acuerdo conmigo que para que la vida fluya también hay que observar más y juzgar menos. Absolutamente. O sea, si la si tuviera se pudieran, poner puntitos, ese sería uno de ellos. Es muy importante. Observar más es muy importante. Y bueno, casi que podríamos dar un paso más y decir juzgar nada. A ver si No, conseguimos claro. hacer eso. Sí, sí, el No, juicio claro. aparte, el juicio que se genera es un juicio hacia adentro. Está muy claro. ¿A qué te refieres, Eva, cuando, indicas, que es bueno cuestionar la información que damos de nosotros mismos al exterior? Hay un momento de nuestra vida en la que, hablamos mucho de nosotros. Si te fijas, en muchas conversaciones te puedes dar cuenta de que hay una necesidad de estar hablando de una misma, ¿sí? Porque yo he hecho esto, porque yo puedo tal, porque... Entonces, en mi proceso, bueno, y creo que es el proceso, porque me parece que esto es un viaje, es decir, el crecimiento personal, la alquimia interior, todo esto es un viaje por el que pasamos todas y todos de una manera o de otra, cada uno tiene sus características, depende si el viaje es por la playa o por la montaña. Y creo que al final todos pasamos por esto. En mi caso, yo me di cuenta de que estaba diciendo una serie de cosas sobre mí que me dieron una información espectacular cuando empecé a escucharlas y no solo a darlas, ¿sí? O sea, es comenzar, para mí fue un poco como el inicio de darme cuenta de lo que estaba diciendo y yo creo que fue el inicio también del poder de las palabras, de darme cuenta del poder de las palabras. Y esa información que das, si te mantienes un segundo solamente para escucharla, te va a dar una información espectacular. Es casi, es un diagnóstico. De hecho, la palabra diagnóstico viene de día a través, y gnosis, que es conocimiento. Entonces, hay como una especie de proceso de autodiagnosis que te da una información espectacular sobre lo que estás creando en la vida, que te puede dar, obviamente, el acceso a herramientas para poder transformarlo. Si realmente lo que ves que estás creando no es lo que sientes que quieres o lo que está resonando con tu ser, que está resonando más probablemente con tu programación o con lo que te han dicho, ¿no? Ahí hay mucha información también de, es que tienes que ser así, es que no puedes ser así, es que... Y ahí hay una información buenísima. O sea que si, cuestionamos lo que hacemos, en realidad descubrimos quiénes somos en realidad, porque nos sacamos de encima las creencias que vamos acumulando. Absolutamente, Jordi. La clave es esa. Es decir, el hecho de cuestionar qué estoy diciendo, qué hago, quién soy, todo eso hace que podamos ir filtrando, que podamos ir decidiendo en función de quién realmente somos. Que es cuando empiezas a quitarte todas las corazas que hay y todos los filtros y empieza a aparecer la parte más del alma, ¿no? Eva Sandoval es autora de las obras ¿Y tú qué crees?, de Ediciones Urano, Tu poder ninja, La vida en lucha no es vida, de Ediciones B, y La conexión que nos une, Más allá de lo que crees, de Ediciones Urano también, ¿no? Hablaremos a lo largo de esta entrevista de tus obras, pero seguimos dando, si te parece, alguna píldora sobre crecimiento personal, sobre todo lo que estamos hablando, ¿no? ¿Consideras también, Eva, que tener gratitud en la vida, ser agradecido, es también una puerta hacia la abundancia? Sí, así es. De hecho, una vez en un lugar, me parece que era
unos baños muy bonitos que habían en Argentina, que el agua era natural, salía de la montaña a muchísimos grados, cada parte del espacio que habían creado, habían hecho piscinas de diferentes grados de forma natural. O sea que para que veamos la maravilla que tiene la naturaleza para nosotros, y nosotros seguimos creando edificios con piscinas y le ponemos cloro. Y justamente allí, que lo nombro por ese detalle, que justamente allí encontré en los baños donde te ibas a lavar las manos o lo que fuera, había una imagen súper bonita que ponía: la gratitud es la puerta a la abundancia. Y, y realmente hasta ese momento no había reflexionado sobre la gratitud como tal, ¿no? Porque nos enseñan mucho en estos centros de adoctrinamiento a dar las gracias con un toque de me has hecho un favor. Es decir, nos enseñan a dar gracias en plan, sé agradecido porque los demás tienen menos que tú, porque estás viva, porque, o sea, hay realmente un detalle en cómo nos enseñan a agradecer que no tiene nada que ver con lo que es verdaderamente la gratitud. Entonces, cuando empezamos a conectar con ella, claro, obviamente salen los patrones de los datos que tenemos en la computadora que tenemos ahí, y empieza el agradecer como he de sentirme agradecida porque no me ha pasado nada, ¿no? O he de sentirme... Y no, el agradecimiento no es eso. La gratitud es una... Primera que es difícil de explicar, porque es una sensación em, de una mezcla de alegría, de poder, de reconocimiento de lo que estás viviendo, de aceptación, de apreciar, de amor. Es una mezcla que realmente hace que sea una puerta. O sea, el concepto de la puerta a la abundancia es realmente una puerta, es un estado en el que el ser realmente vibra de tal manera que empieza a poder acceder a muchas cosas relacionadas con la abundancia que hasta ese momento no ha vivido. Así es. Y para ti, Eva, ¿la fe qué es? Yo he lidiado mucho con la fe, Jordi, porque yo me eduqué en un bueno, me educaron, me dogmatizaron y domesticaron en un colegio de monjas alemanas. Entonces, yo he lidiado mucho con el concepto de la fe. Al final me atreví, en la conexión que nos une, en el tercer libro, al final, me atreví a poner una parte. El libro está dividido en 3 partes, y la última parte es la fe. Ah, no, es tu poder ninja. Es en tu poder ninja. Me atreví a poner la fe, y cuando ya había pasado por un proceso de reconciliarme con ella. Sobre todo me reconcilio con ella cuando empiezo a entrar en contacto con la filosofía oriental, con la filosofía japonesa, cuando empiezo a observar y a aprender otras formas de lo que se considera fe. Entonces, para mí durante muchos años la fe fue simplemente tenía una connotación religiosa católica, es decir, era la parte católica. Yo tuve una pelea muy grande con todo lo que son religiones y demás, hasta que me puse en paz con ellas también, que suele ser el viaje va por ahí. Y entonces empecé a entender la fe como una forma más potente, es decir, un nivel más de la confianza. O sea, la confianza es una sensación que nosotros tenemos. De hecho, está compuesto de con, que quiere decir común, y fiarse. Es decir, confianza tiene que ver en, en fiarse de. Y la fe tiene como ese elemento un pelín más elevado, que tiene que ver más con lo universal, más con lo espiritual, ¿sí? Más con esa certeza que tienes de algo mayor que tú, que puedes aplicar en muchísimos terrenos de tu vida. Precisamente en tu obra, La conexión que nos une, más allá de lo que crees, de Ediciones Urano, hablas de la conexión con uno mismo, con las personas y con la vida, y nos presentas un camino para romper la coraza con la que todos nos protegemos, ¿no? Para vencer así la necesidad de complacer y descubrir
nuestra grandeza interior. ¿Qué significa para ti, Eva, estar conectado con uno mismo? Significa muchísimas cosas, es decir, es todo un reto poderlo definir en minutos, ¿no? Pero estar conectado con uno mismo em, tiene que ver con el medio. Mira, a nosotros nos educan para utilizar siempre, lo más posible el hemisferio izquierdo, que es el que está, más relacionado con lo lógico, ¿no? Con la razón. Y nosotros, en esa educación que tú has nombrado antes, que es lo que hacen para que no despertemos, lo que hacen es quitarles la parte más creativa, más de las emociones, más intuitiva. Entonces, estar conectada con una misma quiere decir conectar, quiere decir unirlos. O sea, nosotros en realidad, si te fijas en el ser humano, hay una parte del ser humano que se puede dividir en dos perfectamente, ¿no? Los hemisferios, los ojos, los riñones, los pulmones, hay mucha. Y necesitan trabajar conectados. Entonces, conectarse con uno quiere decir lo mismo, pero a nivel macro, ¿sí? Nosotros somos un alma que ha encarnado en este cuerpo y que ha decidido vivir una aventura en la Tierra por la razón que sea, que normalmente queremos descubrir para que tenga todo más sentido. Y lo que hacemos, conectarse con uno mismo, quiere decir conectar con esa parte nuestra, es decir, quién somos realmente. Es decir, tenemos este avatar de la Tierra y tenemos quién realmente somos. Entonces, cuando estás conectado contigo, lo que haces es, clac, unir esos avatares, igual que es cuando unes los dos hemisferios o cuando todo funciona en el medio, ¿sí? Entonces, es un estado en el que, si te fijas, la mayoría de la programación lo que ha intentado es poner, como cortar por aquí, que yo le digo, intentar interferir la espiritualidad. Las religiones se dedican a eso. Religión quiere decir, viene de religare, que quiere decir volver a atar, a ligar. Entonces, nosotros tenemos una conexión directa con nuestra alma y realmente intentan, ¿no? Con las religiones, con la comida, todo lo que es tóxico, hace que ahí se cree una nube y una interferencia en conectar con nosotros. Por lo tanto, conectar con nosotros también es alimentarnos de lo que realmente sentimos que nos queremos alimentar, no de lo que nos Claro. venden por la tele. O sea que Y y hemos dicho en alguna vez, Eva, que desarrollar nuestra espiritualidad no significa necesariamente pertenecer a alguna religión concreta. sí, sí, sí. Es más, si lo relacionas solo, es decir, si tu espiritualidad solo está relacionada con una religión, no es espiritualidad, es solamente religión. ¿Sí? Entonces, es muy importante que nos demos cuenta de que toda la potencia del ser humano está en cada ser humano, no está Y en otros, o sea, no hay que pasar por otros seres humanos para eso. y en esa conexión con uno mismo de la que hablamos, Eva, entiendo yo, que también en esa conexión desarrollamos los dones y talentos que cada uno tiene, ¿no? Porque en esa conexión es como si despertaras en ese sentido, ¿no? ¿Qué papel juega, por ejemplo, el don de la intuición en esa conexión con uno mismo? Es una de las primeras, uno de los primeros dones comunes, porque la intuición es un don común en todos los seres humanos. Todos lo tenemos, sí, sí. No es un don específico, pero es uno de los dones que se empieza a poder descubrir. Descubrir también es una palabra clave, que significa quitar lo que lo cubre. Entonces, como al conectar contigo mismo, es decir, al estar en ese estado de conexión con quien realmente eres, al estar en ese medio, al estar en tu plena potencialidad, lo que haces es ir descubriendo todas las mentiras. Las mentiras lo que hacen es cubrir las verdades, ¿sí? O sea, en nuestra educación o en nuestra mal llamada educación, cuando nosotras hemos desarrollado algo, ha venido alguien que es considerado autoridad y lo ha tapado con una mentira, ¿sí? Por ejemplo, para que se entienda muy fácil, tú estás pintando algo cuando eres muy pequeña y de repente te pones a pintar la pared y viene tu madre y te dice que eres un desastre porque estás pintando la pared. Entonces tú cubres tu verdad es que eres un artista, pero tú la cubres con la mentira de eres un desastre.
¿sí? Entonces, cuando empiezas a conectar contigo misma, empiezas a descubrir todo eso, empiezas a darte cuenta de que tú no eres un desastre, porque puedes encontrarte seres humanos de 30 años, 40, 50 y 60 y siguen diciendo que son un desastre. Entonces, al final, cuando se jubilan, se ponen a pintar y se dan cuenta de que pintan, y pintan cuadros, ¿no? Entonces, todo eso es un gran lío que queremos ir desliando. No sé cómo se dice, pero ya se entiende, ¿no? Entonces, cuando empiezas a descubrir, una de las primeras cosas que descubres es la intuición. Y la intuición es indispensable para poder vivir en conexión con el ser, porque la intuición es un sentido que, una vez más, es poco explicable, aunque lo hayan definido, pero es poco explicable y te lleva a tener momentos en los que sabes algo y no sabes cómo lo sabes. Cuando la educación siempre te obliga a saber, o sea, cuando, no sé si te ha pasado, pero casi todo el mundo que le pregunto me dice que sí, que tenías un compañero de clase que resolvía los problemas de matemáticas y no sabía cómo. Y le ponían un cero porque no sabía cómo, pero lo resolvía. Y eso es algo que el ser humano tiene en sí mismo. Y entonces, esa intuición es algo que normalmente en el proceso es bastante fácil de confundir con algo, ¿no? Se confunde una vez pasa con casualidad, con coincidencias, pero la intuición es algo indispensable, que está ahí y está ahí siempre como dispuesta, ¿no? Como preparada para que la utilicemos cuando sea el momento. Indicas que la conexión con uno mismo incluye la grandeza interior, la sabiduría innata y la intuición que estamos hablando, ¿no? En tu libro, Eva, nos das varios trucos. Por ejemplo, apuntas que cuando alguien hace algo que no sepas muy bien cómo gestionar, puedes imaginarte a esa persona cuando era bebé y conectar con ella en ese estado. En ese momento, tu energía cambia al instante. Sí, es cuestión de probar. Es importante que, bueno, esto ya se sabe, ahora ya hace un tiempo que es importante no creerse nada, sino experimentarlo, porque en creernos algo hemos basado todo lo que ha creado los efectos del el mundo en el que vivimos ahora. No creerse nada, probarlo. Mira, a mí me ocurrió porque, yo desde siempre, que eso es algo que he descubierto con el tiempo, siempre he tenido, mucha desde que era muy pequeña, lo he investigado y todo, he hablado con seres humanos que me han confirmado eso de cuando yo era pequeña, y yo siempre salía en defensa de todo el mundo. O sea, el famoso bullying, yo era el contrario, pero más el contrario. Es decir, era como un estado más profundo de... Yo era del típico grupo de niñas, porque en la escuela de monjas solo habían niñas, que éramos las niñas, digamos, guay, ¿no? Las niñas que jugábamos a no sé qué, que hacíamos, bueno, habían grupos de todo, ¿no? Y te estoy hablando de lo más estereotipado que te puedes imaginar, ¿eh? Yo a mí misma me alucina hablar, o sea, darme cuenta de cómo el mundo puede ser así. Y entonces estaba el otro grupo de niñas que no eran tan guays, ¿no? Porque a lo mejor no cumplían tanto los estándares de lo que te venden por la televisión y todo ese tipo de tonterías, ¿no? Y entonces normalmente las niñas guay se metían con las niñas que no guay, ¿no? Pues no, yo siempre tenía, o sea, al lado mío no te podías meter con nadie, me daba igual de cómo fuera, ¿no? Y como alguien se metiera contigo, pues yo salía siempre, por eso el concepto luego de las artes marciales que llegaron a mi vida y todo eso, ¿no? Entonces, una, como un desarrollo que yo tuve siempre y que me ha llegado hasta ahora es todo lo que veo injusto, hago algo para, actúo, ¿no? Entonces, lo que ya me ocurría de adulta era que cuando veía una situación de abuso de uno y otro, yo me entraba como mucho la vena esta que al final solamente acabas haciendo lo mismo, porque yo acababa abusando del otro, ¿no? Porque alguien abusaba de él. Entonces, es un círculo un poco delicado. Entonces, yo para encontrar algo medio, algo que conectara conmigo, me di cuenta que había muchas situaciones en las que yo no podía interferir o interferir no era algo armónico, ni amoroso, ni respetuoso, porque, vamos, lo que a mí me salía era darle una hostia, entonces eso no era ni respetuoso, ni amoroso, ni... Y entonces me di cuenta, y fue en un momento, además estaba en Alicante, me acuerdo perfectamente que hubo como, casi se chocan dos coches, y uno de ellos empezó
salió y empezó a decirle al otro, bueno, lo empezó a insultar, ¿no? Y yo ya notaba que me estaba empezando a poner así en aquel momento. Y de repente fue como cerré los ojos y me imaginé a ese hombre, em, la cantidad de abuso que debía haber sufrido cuando era pequeño, porque al final, cuando tú ves que un adulto está actuando, cuando está atacando o haciéndole daño a otro, ya sabes que ha sufrido mucho. Hay algo detrás allí, claro. Muchísimo ha sufrido. Entonces, me surgió la idea de imaginármelo de pequeño, ¿no? Entonces, aparte con todo lo que la imaginación conlleva, porque la imaginación es una herramienta magnífica que tenemos y que utilizamos muy poco para un montón de cosas que es espectacular, como por ejemplo, en ese caso, imaginármelo, ¿no? Yo que no le conocía de nada al hombre, ¿no? Pero imaginármelo pequeñito, ¿no? Cuando era un bebé, ¿no? Y cuando justo en un momento y abrazarlo en ese momento, ¿no? Y fue como algo muy transformador, porque además no sé qué pasó, que como que se deshizo, ¿no? Todo, que eso pasa mucho a veces, que realmente el hecho de interferir de forma amorosa en algo hace que haya un efecto muy interesante muchas veces. Así Entonces, es. es una clave, sobre todo para quienes tienen una sensación también con esto parecida a la mía, ¿no? Que eso interfiere mucho. Yo perdía mucho la conexión conmigo misma cuando me encontraba en una situación así y eso me ayudó mucho. No sé, que lo prueben. Si te va bien, pues te lo quedas. Claro, claro. Bueno, lo que tú decías, ¿no? Visualizar, utilizar la imaginación, son dones. Yo diría ya que son dones que tenemos que saber utilizar para crear precisamente, ¿no? Porque Mm, estamos creando. Cuando visualizamos, estamos ya creando a partir de nosotros. Ya estamos totalmente, creando el camino, ya lo estamos creando, ¿no? Lo siguiente es dar el paso, pero ya lo hemos creado. totalmente. Es Entonces, son muy, cosas que muy tenemos que ser conscientes y aprender todos a utilizarlos, ¿no? Como bien indicas tú. sí, ¿Apuntas? incluso, Sí, perdona Jordi, porque eso es muy interesante. Incluso, recordar cómo lo hacíamos. Recordar quiere decir, viene de recordis, que quiere decir volver a pasar por el corazón. Entonces, recordar cómo lo hacíamos, porque cuando éramos pequeñas, constantemente estábamos imaginando y nuestra vida se fue dando, ¿sabes? Muchas veces recupero esa sensación, recuerdo eso, vuelve a pasar por el corazón eso, que cuando éramos pequeñas no sabíamos muchas cosas e imaginábamos. Mira, en inglés, imagine quiere decir soy un genio. I am genius, ¿sí? O sea, el genio es el que cumple deseos, el concepto del genio. Entonces, imaginar tiene mucho que ver con eso, con lo que tú estás diciendo. Por eso, el matiz de recordar, ¿sabes? De volver a dar, que ya lo hacíamos. Jordi, ya hacíamos eso constantemente. bueno, seres como Albert Einstein, por ejemplo, utilizaban esas herramientas, ¿no? Lo que pasa que son cosas que no se habla mayoritariamente, ¿no? Se habla más de la ecuación que sirvió para la bomba atómica que estas cosas, ¿no? Pero Claro. él, por ejemplo, que hablabas de genios, ¿no? Ujú, sí, Que, sí. por cierto, Einstein era malísimo de niño con las matemáticas, y mira Sí. luego, ¿no? Todo tiene relación, ¿no? Claro, claro, es una prueba Él más de utilizaba mucho la visualización y la imaginación, por eso llegó donde llegó, ¿no? Eva, apuntas también, que ser consciente es darse cuenta, y esa es una clave para la conexión. Otras claves indicas que son aceptar y ser responsable. ¿Qué es para ti ser responsable? responsabilidad es la habilidad de responder. O sea, ser responsable quiere decir que yo me doy cuenta, o sea, soy consciente, que también lo has dicho, ser consciente es darse cuenta de que tengo la habilidad de responder y que absolutamente todo lo que hago en mi vida tengo responsabilidad sobre ello, que ya no puedo poner la responsabilidad sobre otro, porque otro tiene la responsabilidad sobre lo suyo, pero yo tengo mi habilidad de responder. Y si no sé cómo, mi cometido es averiguar o, digamos, practicar o descubrir o desenterrar la habilidad para hacer eso, pero es mía.
yo necesito responder. Estamos muy educados a cuando algo no va bien, le ponemos la responsabilidad a otro. Y ponerle la responsabilidad a otro tiene unas consecuencias bastante graves, porque en realidad, primera, que te deja en un campo en el que podrías responder, te deja totalmente inútil. Y luego que normalmente cuando no somos responsables y ponemos la responsabilidad en otro o en otros, lo que hacemos de alguna manera es em, como la famosa culpa, ¿no? El grado más alto de la responsabilidad en otro es la culpa, decirle que otro tiene la culpa de lo que a mí me pasa. Eso es muy delicado. Decir que otro tiene la culpa es como, me parece que fue Bruce Lipton que pone en el libro, es como beber veneno y esperar que le haga efecto al otro, ¿no? O sea, tú bebes ese veneno y esperas que le afecte al otro. Entonces, la responsabilidad es una forma de vida totalmente indispensable para poder vivir conectados. Entiendo, Eva, también que para estar conectados tenemos que trabajarnos también la mente, ¿no? Tener calmada la mente, como hablábamos en el anterior programa con Ramiro Calle, la meditación, etcétera, ¿no? Eso es un trabajo ya personal, individual, etcétera, ¿no? Pero lo que decías ahora, Eva, que para estar conectados con nosotros mismos, también debemos dejar de tomar decisiones basadas en las opiniones de los demás. Es decir, tomar nosotros la iniciativa y hacer lo que sentimos nosotros. Sí, eso sería como bajar, mira, fíjate, la frase dice, em, hacer lo que sentimos. Cuando empezamos a entrar en el camino del ser, en la era del ser, lo que hacemos es darnos cuenta de que la opinión de los demás, el hecho de complacer a los demás, todo eso nos hace tomar unas decisiones que no están basadas en quién realmente somos. Están basadas en los programas, están basadas em, en hacer las cosas como nos dicen que se han de hacer, en tener un futuro, en ser alguien, en conseguir algo. Entonces, hacerlas sintiendo es apagar a esta y bajar. Y hacer ese proceso en mi caso, o sea, como yo he estado dogmatizada, adoctrinada y domesticada, es uno de los retos más grandes que tengo. Em, Calmar la mente, porque ya no es una cuestión de apagar. Creo que la mente no se puede apagar. Creo que eso solo es propio de gente muy, muy iluminada. Pero calmarla, es decir, simplemente es algo que en mi caso ha necesitado y sigue necesitando, no se ha ido, sigue necesitando muchísima práctica. Es una Y de las tanto. Sí, es una de las cosas porque, mira, por ejemplo, los idiomas, el idioma que hablamos, el idioma materno se aprende la base se aprende de los 0 a los 2 años, la base. Luego es cuando lo empiezas a utilizar tú, ¿eh? Pero todo lo que estás captando, lo captas en ese momento. Entonces, a partir de ahí, a partir de los 2 años, es cuando empiezas a ya utilizar todas las cuerdas vocales en función del idioma materno, ¿no? Si naces aquí, pues hablas lo que te enseña tu bueno, en todos sitios, ¿no? Que me refiero que si naces en China, lo harás con el chino. Pero tus cuerdas vocales, ¿no? Los seres humanos son iguales, pero las cuerdas vocales estarán utilizadas y tendrán una forma en función del idioma. Y eso es algo que es para toda la vida, Jordi, para toda la vida. Entonces, depende de lo que hayamos vivido, por eso habían un grupo de ocultistas que decían: "Dame un niño de los 0 a los 7 años y haré de él el adulto que quiera", porque es ahí donde está la parte más importante de nuestra programación. Y claro, nunca más podemos aprender un idioma, lo podemos aprender muy bien. Incluso si estamos viviendo en otro país durante mucho tiempo, podemos hacernos pasar como hablantes de ese país. Pero probablemente alguien nos dirá, tienes un acento un poco extraño, ¿no? O sea, siempre hay el acento, ¿no? Como decimos las R's nosotros o las L's en Cataluña, o siempre hay un elemento que tiene que ver con la base de lo que luego vamos a ser, porque al final, si hemos elegido esta experiencia en la Tierra, pues por algo será, ¿no? En este caso es algo similar. Entonces, por eso, una de las claves más grandes es volver a hacer lo que hacíamos, una vez más, recordar. Entonces, es dejar de utilizar esta, pasar a sentir
Y luego, desde el sentir, volver a utilizar todo nuestro cerebro, no solo el hemisferio izquierdo, sino todo nuestro cerebro para aquí está la clave, ¿no? Aquí está la pineal, aquí está, ¿no? El final del 33, ¿no? De la espina dorsal, de las 33 vértebras de la famosa edad de Jesucristo, ¿no? Cuando aquí está todo, pero está todo cuando viene del sentir. Esa es una de las claves de la vida, no cuando viene de la, de la opinión de los demás, de la programación, de la domesticación, sino cuando viene de dentro. Ahí es cuando realmente se utiliza la mente para lo que realmente vale, que es para conectar con lo universal. Fíjate, Eva, porque ya el dramaturgo y escritor Oscar Wilde dijo que sé tú mismo, el resto de los papeles ya están cogidos. Y tú misma, Eva, en tus obras nos indicas que cuando haces lo que realmente amas, todo lo que necesitas aparece, lo Mm, atraes, ¿no? La ley de la atracción. sí, sí, es una frase que ha traído un poco de polémica. Originalmente esa frase era cuando haces lo que realmente quieres, Mm. originalmente. Y luego, bueno, como en el proceso toda esa evolución, luego se fue cuando haces lo que realmente amas, que es donde yo siento que está el gran obstáculo de la del ser humano domesticado y convertido en persona únicamente. El gran obstáculo es ese, ¿no? Es atreverse a hacer lo que ama y, porque siempre está la pregunta, ¿no? ¿Y entonces cómo pago las facturas? Por eso es lo de atraes lo que necesitas, porque quizá no necesitas facturas. A lo mejor no te has dado cuenta de que el calor te lo da el sol y eso es un proceso bastante intenso. Mahatma Gandhi dijo también que la persona que no está en paz consigo misma será una persona en guerra con el mundo entero. O sea, lo que estamos hablando, ¿no? Conexión con nosotros mismos, estar en paz, calmados, y todo viene, y todo lo atraemos. Entiendo, Eva, que cuanto más conectados estamos con nosotros mismos, más conectados estamos con los demás también. Sí, de hecho, una de las curiosidades más grandes que ocurren, o al menos me ocurrió a mí, es que cuando empiezas a conectar contigo, te das cuenta de que la mayoría de tu entorno responde a alguien que no eres realmente tú. A mí me pasó eso y me han hecho esa pregunta muchas veces. Mi madre se está enfadando conmigo porque no quiero ir a comer el domingo. Mi hermana no sé qué, mi novio no sé cuántos, es decir, sé que no fue solo una cosa mía, sino que a muchos seres les ocurre. Que el hecho de conectar contigo hace que empieces a hacer cosas en función de lo que sientes. Y a lo mejor empiezas, pues, no sé cómo me pasó a mí, empiezas a dejar de salir de fiesta y te empiezas a ir a la montaña. Empiezas a dejar de comer animales y empiezas a comer verduras. Empiezas a dejar no sé, de criticar y empiezas a contemplar y agradecer. Entonces, todo el entorno tuyo anterior, ¿a qué respondía? A la fiesta, al criticar y al comer animales. Entonces, claro, ese entorno normalmente hace que, y lo cuento porque es importante, que muchas veces hay una confusión con eso, porque podrías decir, ostras, Eva, pues entonces eso no es conectar con los demás. Sí, porque los demás, que es un gran concepto, los demás, cuando tú conectar con ellos no es una cuestión de lo que tú puedas hacer para conectar con ellos, sino de lo que cuando tú eres, con quién conectas. Entonces, cuando eres, empiezas a conectar con quién eres. No empiezas y dejas de conectar con quien has intentado poder conectar, que normalmente tiene que ver con la cultura, ¿no? Tu cultura te llama a hacer una serie de cosas. ¿Crees, Eva, que existe una familia cósmica que nos vamos encontrando a lo largo de la vida? Gente con quien conectas, gente Mm, con quien sientes que hay afinidad sin haberlo conocido antes, sino te lo encuentras un día y dices: "Aquí hay como una conexión", ¿no? Se habla de una familia cósmica. no lo creo, lo sé, Lo sé, exacto. que es muy distinto, porque cuando crees algo lo puedes cambiar o no, pero cuando sabes algo, eso lo sé.
Es decir, Y ya, esto ya, es lo que decías, vas atrayendo a esas personas, ¿no? claro, Que son afines a ti, que forman parte de esa familia, que forma claro. parte también de ti, ¿no? Sí, 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 es algo que sé. Cuando sabes algo es sabiduría. Y bajo tu punto de vista, Eva, ¿qué conexión nos une a todos? Mm, ¿Qué nos une entre las personas? El amor. El amor es la unión, es la energía más poderosa que existe en la Tierra. El amor es algo que realmente es de lo que nos intentan separar, porque si viviéramos en amor siempre, fíjate que Hollywood ha hecho también una trampa ahí para que enamorarse se quede solamente a alguien que ha de hacer, bueno, unos papeles que yo no sé cómo nos hemos creído esas cosas. Imagínate hasta qué punto pueden actuar en nuestros programas, ¿eh? Y han dejado realmente la energía más poderosa que nos conecta a todos, bueno, la han dejado al nivel que estamos. En cambio, enamorarse, que es estar en amor, es una forma de vida. Cuando una está enamorada, en general, no con la manipulación que han hecho del enamoramiento, se da cuenta primera, de que no puede dañar a nadie. Es decir, una de las claves de que lo que nos une a todos es el amor, es que no puedes dañar. Y los únicos que pueden dañar es los que no están en amor, por mucha relación buena que tengan con sus parejas, que no tiene nada que ver. O tiene que ver, pero no en ese sentido. No sé si me he explicado, si me Ujú. explico bien, ¿sí? Sí, 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 sí. Entonces, ¿Y, y, ese estado es el más. y cómo sientes, ¿no? Hablamos de ese amor que nos conecta a la humanidad, que nos conecta a todos. ¿Cómo estás viviendo lo que estamos viendo todos los días, ¿no? La guerra, toda esta desconexión que está habiendo, todo este dolor, todo este miedo, injusticia. Mm. Yo no veo eso en mi día a día. No tengo televisión, no uso la radio, no leo los periódicos y, por tanto, yo no tengo eso en mi día a día. Yo sigo teniendo un entorno, me despierto rodeada de amor y paso el día rodeada de amor y me voy a dormir rodeada de amor. Y cualquiera que quiera, poner el concepto de guerra, que es algo que llevo muchos años investigando también, porque es una de las primeras cuestiones que aparecen cuando una quiere despertar, ¿no? Realmente las guerras, ¿qué son las guerras? Yo me acordaba de pequeña siempre, yo quería que no hubieran guerras, cualquier niño quiere que no hayan guerras y al cabo de poco se está alistando en el ejército para ser militar y se siente orgulloso de ser militar. ¿Qué está pasando ahí, no? ¿Cómo puede haber ese cambio tan grande? Y entonces, investigué y averigüé qué son las guerras en realidad, y las guerras son un negocio y todo ese negocio se promueve gracias a los medios de manipulación, y entonces lo que hago es no conectarme a los medios de manipulación. Yo tengo amigos y amigas por todo el mundo, tengo amigas, em, en países que hay muchos países que están en guerra. Es que es muy gracioso, Jordi, que ahora de repente, Hay se muchas guerras, pregunten sí. por eso, y antes de que empezara esta última, Había la de cuando Etiopía, había cuando muchas tenían a más. todo cuando tenían a toda persona programada, eh, gastando miles y miles de millones en productos farmacéuticos, con una excusa que ni siquiera ha investigado ni el 10% de la población, ya existían montones de guerras. Entonces, ¿qué pasa realmente ahí? Que estamos programados y que respondemos a lo que alguien quiere. Entonces, yo eso lo vivo, obviamente, todo lo que hicieron, es decir, la dictadura totalitaria de no dejarte salir de casa, ahí lo pasé un poquito más mal, que me conecté mucho conmigo y con el universo, y cuando haces eso, el universo eh, bueno, te abre puertas donde las necesitas y te crea protección donde también lo necesitas. Entonces, eso ya fue más delicado, pero ahora yo me doy cuenta de que vuelve a ser manipulación. Y aunque alguien pueda pensar, ah, Eva, es que entonces no piensas en la gente de allí ya, ¿y qué estás haciendo tú? ¿No? Porque al final, a los que simplemente no entramos en esa energía, yo al menos medito por la paz del mundo, ¿sabes?
pero el que está enganchado ahí, acordémonos que somos Claro. energía, somos electromagnéticos, entonces todo lo que estás generando todo el rato está teniendo un efecto, estamos conectados, igual que los árboles están conectados por las raíces y todos los árboles tienen reciben información sobre ellos, a nosotros nos pasa igual, por eso nos tienen enchufados ahí. Lo que podemos hacer los que estamos aquí es meditar, meditar por la paz mundial, eh, porque si nosotros entramos en la espiral de la negatividad, del dolor y del odio, no vamos a ayudar en nada. Vamos a ayudar pidiendo, ¿no? Pidiendo arriba, meditando, visualizando que llega esa paz, ¿no? Que acaban las guerras en general, ¿no? Y más cosas, Jordi, porque yo creo que hago muchas cosas en ese sentido. Por ejemplo, lo que yo transmito, mi cometido de comunicar al mundo una serie de cosas, hace que alguien piense y a lo mejor de esto que estamos hablando tú y yo, hay algunos seres que se plantean si llevar a sus hijos a los colegios o no. Porque eso también es importante, darnos cuenta de que lo que se puede hacer ante una situación no es solamente lo que se puede hacer ahí, en ese momento, sino que si nosotros, como he dicho antes, que me parece algo espectacular, que el niño pequeño no quiera guerras y el que al cabo de 10 años esté queriendo ser militar, hostia, queremos pensar un poco, queremos averiguar qué está pasando ahí para que un niño de 15 años quiera vestirse de bosque y ponerse un arma lo más grande posible en la mano y matar a otro que no conoce. Entonces, ¿qué está haciendo que la mayoría? Porque esto no ocurriría, aunque hayan 4 tarados que se estén repartiendo el mundo, que se conocen entre ellos, además sí que son amigos, porque, vamos, quien se ha creído eso, estos 4 tarados no podrían hacer nada si no hubieran miles de personas y miles de millones destinados de los impuestos del resto de personas a poder financiar eso. Y si no hubieran miles de personas que estuvieran decididas a ponerse un vestido de bosque y un arma, e irse a matar a otro con el que no tiene nada en contra, más que lo que tú mira que cada vez que se habla de esto, se utiliza un país como si el país fuera la gente que vive en ese lugar. Y un país es una empresa, tiene un código de empresa y es una empresa. Y esto no hay mucha gente que lo sepa, por tanto, será más útil para cualquier situación que se esté viviendo, será más útil que investigues un poco y que sepas realmente lo que es. Y que tu hijo o tu hija nunca llegue a quererse vestir de bosque, lo llamo así, supongo que se entiende, me refiero al traje militar este que es así como de camuflaje, ¿eh? Lo hago por quitarle un poco de cosa. Em, eso va a tener un efecto mucho más potente que no estar criticando y llamando por países a quienes no representan los países. Porque yo, que tengo amigos por todo el mundo, he llamado a gente que vive en esos países y les he preguntado cómo están. Y es lo que he podido hacer y creo que eso es mucho más que no estar, peleándose por algo que no ni siquiera vivimos en primera persona. Fíjate, Eva, porque el Dalai Lama dijo que el orgullo, el enojo y la competencia son nuestros verdaderos enemigos, ¿no? ¿Consideras también, Eva, que ayudar al otro o al prójimo es un acto de amor recíproco, ¿no? Hablábamos de esta energía que nos une a todos, de ese amor, ¿no? O sea, que el hecho de ayudar, ya sea con una meditación, ya sea con un acto físico, lo que sea, ayudar, se establece aquí como un feedback, ¿no? Como un canal de amor que va hacia esa persona y hacia ti también se te vuelve. Sí, y además es algo que es innato en el ser humano. Cuando ves a alguien que le ocurre algo, todo tu ser te manda para ayudarle, todo tu ser. Aunque, fíjate que también hay una campaña espectacular para no hacer eso. En el tema de los accidentes, porque si ayudas a alguien te puedes hacer daño tú, entonces te dicen que no ayudes a alguien. En el tema de ayudar a los niños, porque si no te van a decir que te van a acusar de no sé qué. O sea, hay un montón. Yo estoy muy, muy alucinada con la cantidad de artimañas y programas que se utilizan para conseguir que no ayudemos al otro. Y cuando no ayudas al otro, estás acabado, Jordi. Por ejemplo, lo que tú estás haciendo ahora con la era del ser es ayudar a otro. O sea, los seres humanos
que los ves y parecen zombis, que no se enteran de nada, están muertos porque no están ayudando. Y fíjate que ahora enlazamos con el inicio de la entrevista, la mayoría del diseño del concepto del trabajo está para no ayudar, para que tú solo destines tu tiempo y tu energía en producir algo. Y en competir, porque esto también, lo siento así, que de niños nos enseñan a competir más que a ser, ¿no? Ujú. Una competitividad, en la que hay que dar codazos al compañero, hay que ser el mejor en las notas, en la clase de deporte, hay que y si no eres el mejor, pues se te burlan. Esa competitividad a veces incluso cruel, que después cuando somos adultos se traslada en el mundo adulto, ¿no? Sí, Y eso, precisamente, eso que aprendemos y que tenemos que desprogramar, eso nos impide también estar en conexión con nosotros mismos, ¿no? Es otra capa que nos tenemos que sacar de encima, y del sistema, ¿no? Trabajarnos. Eva, Buda dijo que el origen del sufrimiento es el apego, que crea la ilusión del ego. O sea que el apego, de alguna manera, es también el origen del sufrimiento, ¿no? El apego a las cosas. sí, yo creo que cuando Buda dijo eso era otro tiempo, creo. Creo que el origen del sufrimiento ahora está un poco más allá del apego. Es decir, creo que Buda hablaba de un momento en el que había se distinguía muy bien entre el ego y el ser, y el apego quería decir que, pues yo creo que necesito algo para algo, o creo que necesito algo para vivir, o siempre tengo como estoy atada a algo que condiciona mi felicidad o mi paz o lo que sea, ¿no? Yo creo que ahora el origen del sufrimiento clarísimo es no ser tú misma. O sea, el origen del sufrimiento es estar haciendo algo para lo que te han programado en lugar de estar haciendo algo que realmente sientes, ¿sí? Y a partir de ahí puedes empezar a ver el apego que tienes. O quizá es parecido, ¿no? Lo que quiero decir es que parece como muy el apego, ¿no? Parece algo como muy espiritual. Claro, Buda obviamente era muy espiritual, o lo venden como muy espiritual, ¿sí? Nos lo han Bueno, vendido así. Buda se adelantó hace 2600 años a muchas cosas, a muchísimas cosas, ¿no? Solo hay que leer sus citas, su filosofía, y Claro, seguimos sí, aprendiendo de él, como aprendemos de Jesús y de otros maestros que están a lo claro. largo de la historia. Eva, ¿qué paradigmas, qué, características sientes, que nos mantienen, hipnóticamente, desconectados de la vida en esta sociedad a todos, ¿no? Que nos mantienen desconectados de lo que podemos hablar de felicidad. ¿Cuáles son esas características o paradigmas para ti? La televisión, es decir, que los hogares tengan un aparato que te esté diciendo cómo es la vida y que no lo estés cuestionando. Por tanto, podríamos decir el no cuestionamiento, la dogmatización, que viene a ser lo mismo, un dogma, el hecho de que nos digan cómo son las cosas y que no tengamos la opción de cuestionar si esas cosas son así o no. La separación de nuestra parte espiritual. Nos arrancan, la parte más importante de nuestra experiencia en la tierra, que es que somos seres espirituales y que estamos conectados los unos con los otros y que estamos conectados con la naturaleza y que estamos conectados con todos los que viven en el planeta, como son los animales, por ejemplo. Entonces, hay paradigmas mucho menos sutiles, como puede ser el comer animales. Ese es un paradigma que nos separa muchísimo de nuestra conexión con la vida, porque estamos asesinando a seres que son nuestros hermanos, que conviven con nosotros y que deberíamos de cuidarlos y que se supone que Dios nos puso a nosotros para cuidarlos a ellos y nos los estamos comiendo. Entonces, esto es un paradigma que destroza muchísimo nuestra conexión y nuestra espiritualidad. Tú has dicho uno también muy, muy conocido, la competencia. Vivir en competencia es no estar conectado para nada. Tú, si estás compitiendo, es que estás queriendo ser alguien que no eres, ¿sí? Estás queriendo responder a un paradigma de la sociedad que te dice que más es mejor,
y que vas a ser muy feliz si tienes mucho dinero y si tienes este puesto de trabajo y si tienes fama. Esos paradigmas, la fama, el dinero, o sea, las 3 bases, ¿no? El dinero, la salud y el amor, son 3 paradigmas que la sociedad ha transgiversado, ha hecho pelota y los ha convertido en algo que la persona está buscando y que alguno de ellos lo consiguen y se dan cuenta de que la felicidad no es eso. Y solamente hemos de ver cómo están la mayoría de seres famosos o con dinero. Que no tengo nada en contra del dinero y de la fama, ¿eh? Pero no tengo nada en contra si tenemos una base, es decir, si el paradigma no es solamente ese. Porque el mayor paradigma para mí es la ilusión de la separación, la ilusión de que este está separado de mí, de que este es más que yo o de que este es menos que yo. Esa ilusión de separación es el patrón más heavy que tenemos. El ego es una herramienta que tenemos que utilizar para que nos sirva a nosotros, que nos sirva, no que el ego, servir nosotros al ego, ¿no? Esa es la diferencia, porque si utilizamos el ego para hacer algo positivo, como dice Ramiro Calle, por ejemplo, ¿no? Teresa de Calcuta tenía un ego positivo de crear acciones para ayudar a los más necesitados. Hitler tenía un ego. Putin tiene un ego, por ejemplo, ¿no? Biden tiene un ego. Podemos decir todos los políticos del mundo y todas las personas conocidas o no conocidas, todos tenemos un ego. La cuestión es cómo utilizamos ese ego, ¿para crear qué? ¿No? El ejemplo de Teresa de Calcuta y Hitler, por ejemplo, ¿no? Hitler utilizó su ego para, ya lo sabemos, y Teresa de Calcuta o Gandhi, por decir algo, utilizó esa fuerza, que es el ego, para crear algo positivo, ¿no? Algo positivo. Bueno, la doctora Elizabeth Kubler-Ross dijo que nuestros miedos no detienen a la muerte, sino a la vida. Esto está un poco relacionado con lo que estamos hablando también, ¿no? ¿Qué nos para? Los miedos, ¿no? Ya hicimos un programa anteriormente de cómo convertir nuestros miedos en aliados, ¿no? O sea que no hay que tener miedo, hay que sentir, hay que fluir, porque si una cosa está clara en esta vida es que todos en un momento u otro vamos a marchar de este plano terrenal, ¿no? Desde el momento que nacemos, el reloj ya la cuenta ya va para atrás. Entonces la cuestión es cómo sentimos, cómo vivimos este periodo, esta etapa, que es esta existencia terrenal aquí. Entonces, eso también hay que trabajarlo, ¿no? Los miedos, estarás de acuerdo conmigo. Sí, sí, sí. Aparte es la herramienta que se utiliza para controlarnos. O sea, Efectivamente, efectivamente. co Mira, en tu libro ¿Y tú qué crees?, de la editorial Urano, ¿me permites dar algunas claves que están en por tus favor. libros? Muchas gracias, Eva. En tu libro ¿Y tú qué crees?, de la editorial Urano, das en forma de manual pues diversas herramientas, ¿no? Como por ejemplo, unas propuestas básicas para la felicidad cotidiana que son: no te compares ni con nadie ni contigo hace unos años. Sonríe por lo que más quieras. Sé consciente de las palabras que dices. Mira a los ojos de las otras personas y reconoce su existencia. Deja de emitir cualquier crítica, juicio o queja. Ámate incondicionalmente siempre, no solo cuando las cosas van bien. Abraza mucho cada día y varias veces. Dile que le amas, no importa si el otro te ama o no, eso es cosa suya. Haz cada día algo que te dé miedo y cada vez que te moleste algo o sufras por algo, recuerda que existes y que aquí está todo lo que necesitas para sentirte un ser completo y lleno de amor, porque eso es lo que eres ahora. Fantásticas estas herramientas, ¿eh? Gracias, Eva. Jo, gracias, Eva. Sí, sí, y gracias Gracias. a ti por leerlas. No, no, gracias por tenerlas en tus obras y expandirlas, ¿no? Tu propósito de vida, ¿no? Que es ayudar, ayudar a los demás como hacías de niña, ¿no? Y eso es ayudar muchísimo, ¿no? Porque cuando uno lee estas herramientas, pues se da cuenta, digo, pues es que es así, ¿por qué no lo hago? Si es el camino, Claro, esa es una de las maravillas de conectar con la sabiduría que universal. todos tenemos esa sabiduría, pero hay que Exacto, despertarla, hay que, como decías a lo largo de la entrevista, hay que recordar. exacto. Sí, sí. Y mientras las ibas leyendo, porque claro,
¿Y tú qué crees? Salió en el año 2015, ya tiene unos cuantos años. Y mientras los iba leyendo, iba pensando: lo hago y lo hago". Me hace gracia porque digo: "Anda, pues sí", porque a veces leo cosas que digo: "Ostras, Evita, te podías acordar de esto, que se te ha olvidado". Porque otro de los grandes programas que nos meten es, podemos olvidar muy fácilmente. O sea, no sé por qué razón, bueno, supongo que porque el programa así lo dice, olvidamos. Y a mí me gusta mucho esa práctica de ir a ver lo que a veces he plasmado en los libros, y alguna vez me doy cuenta de que alguna de ellas me he olvidado. Y ahora cuando ibas diciendo, por ejemplo, las hay que parecen, ¿no? Parecen así tonterías, pero mirar a los ojos, o sea, la próxima vez que veas a alguien, y da igual si estás hablando te está preguntando por una dirección de un sitio, bueno, eso ya no se hace gracias a la programación, que es una lástima, porque preguntando la dirección de los lugares conocíamos a gente magnífica. O, o yendo a comprar el pan, o yo qué sé, o con tu pareja o con tu hermano. La próxima vez que le mires, mírale, de verdad, aunque esté hablando contigo, mira los ojos profundamente. Y la cantidad de cosas que pasan, los ojos tienen millones de receptores de luz, no hay 2 ojos iguales. O sea, cuando puedes conectar con el otro, cuando empiezas a vivir desde ahí, empiezas a darte cuenta de que la mayoría, en realidad, ya tenemos todo, la naturaleza nos lo dice todo. Así es, Eva, así es. Bueno, Eva Sandoval, gracias, Eva, por estar en la era del ser, de verdad, gracias, muchísimas gracias. Es un honor y un privilegio y una alegría que estés aquí. Bueno, Eva nos recuerda que solo conectando con nosotros mismos y nuestro verdadero propósito, solo conectando con los demás y conectando con el mundo y todo aquello que nos rodea, podemos llevar una vida con sentido que nos acerque a nuestro ser, más allá de nuestra personalidad, de nuestras creencias o de las mil técnicas o atajos que podemos probar para intentar encontrarnos con nosotros mismos. Así es y así será. Muchísimas gracias, Eva. Me gusta acabar con esta recomendación tuya porque es que es así, es un poco el resumen de lo que hemos estado hablando durante esta entrevista. Me gustaría seguir hablando contigo muchas veces más cuando te vaya bien, ¿no? Como por ejemplo, hablar de qué significa creer en uno mismo, ¿no? Y desarrollarlo un poco, ¿no? Porque creo que también es un tema interesante si te parece bien, Eva. Me parece una idea magnífica, estupenda y maravillosa. Maravillosa ha sido la entrevista de hoy contigo, Eva. Gracias, gracias, gracias. Y por favor, ya quedamos para una próxima entrevista y seguir aprendiendo contigo, siguiendo reflexionando contigo, ¿no? Que eso es lo bonito, porque reflexionando eh, todos avanzamos, nos conectamos, como decíamos ahora cuando leíamos tus herramientas, dices, es verdad, pues es así, ¿no? Y es una forma de que entre todos nos conectemos y evolucionemos en el aquí y en el ahora. Eva, muchísimas gracias. Gracias a ti, Jordi, por haber creado la era del ser y por invitarme y por seguirme invitando. Yo encantada de compartir tiempo contigo y con todos tus oyentes y videntes. Y aquí estamos cuando quieras. Muchas gracias. Hasta pronto, Eva. Hasta Namaste. pronto, Jordi. Namaste. Gracias por todo. Hasta pronto.